Perfecto. ¿Estoy compartiendo? Sí, sigo compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Bien. Continuando, continuando con los métodos de medición indirecta de distancia, habíamos hasta aquí hablado de la medición óptica de distancia, que era la por estadimetría y la medición paraláctica. Continuando dentro de los métodos indirectos de medición de distancias, tenemos la medición de distancias con distanciómetros electrónicos o electrodistanciómetros. Y dentro de los distanciómetros electrónicos podemos clasificar aquellos que resuelven la distancia mediante los que son los generadores de microondas o mediante ondas de radio, y aquellos que son generadores de ondas luminosas, rayos láser o infrarrojo. Los generadores de microondas, ondas de radio, fueron los primeros electrodistanciómetros que ya están en desuso, ya son parte de la historia, y aquellos trabajaban con un emisor y un receptor. Entonces había un aparato emisor que emitía una onda de radio, y había otro aparato en el otro extremo que recibía la onda de radio, y a partir de eso resolvían a partir del desplazamiento de la onda de radio, a partir del tiempo que demoraba en llegar de un extremo al otro, se podía determinar la distancia. Los generadores de onda luminosa, los que hoy conocemos, trabajan con rayos láser. Ya tampoco con infrarrojo prácticamente no funcionan. Los que hoy conocemos trabajan con rayos láser. Y, a ver, yo voy a traer uno que tengo acá. Este es un poquito antiguo, se nota en el tamaño. No tiene pilas. Me faltan dos, ya me robaron dos pilas, como suele pasar en mi oficina. Entonces, los generadores de onda luminosa, como láser o microondas, como láser o infrarrojo, hoy láser, lo que hacen es emitir una señal, y esa señal, ¿alcanzan a ver el puntero? Sí, sí, se ve. Bien, entonces, si yo quiero medir la distancia, necesito desde la base, en este caso del electrodistanciómetro, hasta un punto, aprieto el botón y en el display aparece la lectura, en este caso de 0,65, si lo voy a leer al centímetro, porque está en milímetros. ¿Está? ¿Alcanzan a ver? Sí, sí, se ve. Sí, se ve Bien, perfecto. bien. Este aparato es de utilidad, este distanciómetro, en interiores, porque este puntero láser, si estamos en exteriores y hay mucha luz, hay sol, es prácticamente invisible. Pero en interiores es muy útil, o en exteriores donde no haya tanta luz. ¿Ven? Sí. Bien. En estos casos, el rayo rebota en el obstáculo que encuentra
y regresa al instrumento y a partir de ahí el aparato, el electrodistanciómetro resuelve la distancia a partir de la velocidad con que se desplaza ese rayo y el tiempo que demora en ir y volver. Ahora bien, en las estaciones totales, si bien, porque las estaciones totales tienen incorporado un distanciómetro, como yo les había dicho, la estación total es un distanciómetro y un teodolito todo en un mismo aparato. Si bien existen estaciones totales que trabajan sin prisma, por lo general, para tener una mejor seguridad del punto en el cual, al cual estamos midiendo, por lo general trabajan con un prisma. El prisma hace las veces de espejo, como para que el rayo incide y rebote en ese punto. Ya lo vamos a ver al complemento de la estación total, pero básicamente mide la distancia del mismo modo, solo que en lugar de rebotar en cualquier obstáculo, rebota en el prisma que hace las veces de espejo. El alcance de estos aparatos depende, este no trabaja con prisma, este trabaja con cualquier obstáculo, por lo tanto la distancia es más corta, pero el alcance de los distanciómetros que tienen incorporadas las estaciones totales, que trabajan con prismas, es de 500, hasta alrededor de 500 metros cuando se trabaja con un prisma. Y es hasta 11 kilómetros con 3 prismas y buenas condiciones. Pero lo cierto es que nunca se va a medir, depende la topografía del terreno, pero por lo general las distancias no van a superar les diría, los 1000 metros, porque siempre vamos a encontrar algún obstáculo que haga que la visual tenga algún obstáculo. Entonces, distancias tan grandes no vamos a poder tener, pero lo cierto es que se podría llegar el alcance del distanciómetro es de hasta 11 kilómetros con 3 prismas. Como le decía, los Profesor, prismas es un espejo. La diferencia es que un espejo plano tendría que estar exactamente perpendicular al rayo incidente para que rebote en el mismo aparato. El prisma es un juego de espejos que hace que, por más que esté inclinado, el rayo incidente y el reflejado recorren el mismo camino. Esa es la función del prisma. profesor, entonces en este caso, el que usted tiene funciona, digamos, como no posee los prismas, sería solamente se refleja en nada más, ¿no? Se refleja en cualquier obstáculo. Siempre y cuando esté recto, si no, no funciona. No, funciona igual. Fíjense que ahí está inclinada la pared y yo mido y me mide la distancia. Tiene la particularidad de que rebota igual Ah, ok. y puede medir la distancia, ¿sí? Bien, bien. Pero para medir en el exterior con precisión, ya necesitamos que rebote en un prisma para estar seguro de que estamos incidiendo, porque acá las distancias son cortas, pero cuando estamos en el exterior y tenemos que apuntarle a puntos que están a 100, 200, 500 metros, entonces por eso la necesidad de trabajar con prismas. Y por eso las estaciones totales, si bien hay estaciones totales para obras que sirven para trabajar en obras en distancias cortas que trabajan sin prisma, por lo general las estaciones totales en el 99% de los casos trabajan con prismas, que es el elemento que hace que rebote el rayo, el láser que emite el instrumento. ¿Qué precisión tienen estos distanciómetros? Estos distanciómetros tienen una precisión entre 1 y 5 milímetros más una parte por millón. O sea, 1 milímetro más una parte por millón hasta más o menos 5 milímetros más 5 partes por millón. O sea, una parte por millón es una parte por cada milímetro, porque es 1 millón.
O sea, 1 milímetro cada 1000 metros. 1.000.000 de milímetros serían 1000 metros. Así sería. Entonces, 1 milímetro más una parte por millón sería 1 milímetro más 1 milímetro cada 1000 metros. Esa es la precisión. ¿Se entiende? La parte por millón son los 1000 metros. O sea, 1.000.000 de milímetros son 1000 metros. Por eso es 1 milímetro más 1 milímetro cada 1000 metros. ¿Eh? Sí, creo que se entendió. Sí, sí, se entendió. Hasta entre 1 milímetro y 5 milímetros. Más lo mismo por cada 1000 metros. Como ustedes podrán apreciar, son instrumentos de medición muy precisos, ¿verdad? Poder medir con esta precisión, la verdad que en 1000 metros, 5 milímetros, es muchísima precisión. Tengan en cuenta que si hay un pequeño error en la vertical del prisma, ya va a haber otros factores que van a incidir. Por lo tanto, los electrodistanciómetros son instrumentos muy precisos. Y Profesor, entonces, disculpe que lo corte. sí, ¿Por qué era más o menos? porque esta incidencia puede ser en más o en menos. Por eso el error es más menos. ¿De qué depende? ¿Cómo? ¿De qué depende ese error que sea positivo o negativo? Y depende, por ejemplo, del desplazamiento, del desplazamiento del rayo en el medio o de la precisión con la cual pueda llegar a estar leyendo y calculando la distancia. O sea, hay distintos factores. Lo cierto es que el instrumento me garantiza, puede ser más, menos. O sea, es un entorno de esa... Ah, ok, yo pensé que lo considerábamos nosotros, no, directamente No, es no, 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 propio del no. instrumento. Es para tener, claro, es propio del instrumento, es la precisión del instrumento. Perfecto, Estas ahora son sí. las precisiones con las que miden los electrodistanciómetros. Por eso es más menos. Es un entorno de ese valor. ¿Eh? Bien, bien, gracias. Bien. Y estos electrodistanciómetros, si nosotros se los sumamos a un teodolito en un solo aparato y le incorporamos un microprocesador, o sea, una computadora que permita hacer cálculos, teodolito más distanciómetro más microprocesador, tenemos lo que se llama la estación total. Acá tenemos una estación total y el prisma que yo les decía que está puesto sobre un bastón, ¿ven? Está puesto sobre un bastón y acá arriba lo que tiene atrás a la vuelta es una pantalla gráfica que sirve solamente para poder encontrarlo. El prisma es esto redondito que está acá. Esta pantalla gráfica es para que cuando este ayudante esté muy lejos, poder encontrarlo fácilmente entre la vegetación, entre distintos obstáculos. Entonces, le hacemos puntería, el operador hace puntería al prisma y mide el aparato mide la distancia inclinada y luego realiza los cálculos correspondientes. Acá tenemos la pantalla que tiene a la vuelta para poder encontrarlo, pero lo cierto es que el prisma es este espejo, especie de espejo que el rayo incidente y el reflejado recorren el mismo camino. Todo esto puesto sobre un bastón. Estos bastones son extensibles para poder aumentar la altura y al momento de extenderlos uno puede leer a qué altura lo está poniendo porque es necesario incorporarle para saber si estamos trabajando plan y altimétricamente, hay que incorporarle a la estación total a qué altura está la estación total y a qué altura está el prisma. Entonces acá tenemos la estación total y el complemento de la estación total que es el prisma. Bien. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un operador que está estacionado en un punto, determinamos siempre se trata de determinar a partir de una dirección aproximada al norte, y ahí se comienza a realizar todo el relevamiento. ¿Para qué? Para que todo el relevamiento quede
norteado, entonces el operador, si nosotros queremos relevar esta edificación, ¿dónde va a colocar el prisma el ayudante? Lo va a colocar en la arista de la casa, entonces el operador le va a apuntar y de esa manera tenemos el punto P1 relevado. Luego le va a apuntar, el ayudante se traslada con el prisma al otro vértice de la casa, le apunta el operador al prisma y vamos a tener relevado el punto P2. Estos puntos, P1 y P2 y el punto donde estamos estacionados y todos los puntos que vamos a estar relevando y la identificación de qué se tratan esos puntos, es necesario que lo vayamos anotando en lo que se llama la libreta de campo. Porque si nosotros no anotamos en la libreta de campo, vamos a tener luego, cuando bajemos todos estos datos en la computadora, vamos a tener una nube de puntos y no vamos a saber de qué se trata cada punto. Existe la posibilidad de incorporarle a través del teclado la característica de qué se trata el punto. No me sale la palabra. A ver, nombre, código, así le llaman. Y las estaciones totales lo identifican como código. Dentro del código de cada punto sería lo que es la característica. Por ejemplo, el código del punto P1, vértice o casa. El código del punto P2, casa. El código del punto P3 podría ser un poste, podría ser un mojón, una estaca. Entonces, uno puede introducirle el código dentro a través del teclado, pero lo cierto es que no es cómodo introducirles el código, por más teclado que tengan. Entonces, lo más cómodo siempre es acompañar el relevamiento con un borrador, una libreta de campo. Uno tiene que ir anotando en esa libreta de campo de qué se trata cada uno de los puntos relevados. Entonces, el instrumento, la estación total, va a medir la distancia inclinada hasta el prisma, va a medir el ángulo vertical y va a medir el ángulo horizontal. Por lo tanto, va a poder ubicar planialtimétricamente cada uno de los puntos, porque aparte nos pide la altura a la que se encuentra el instrumento y la altura del prisma, para sumarle una y restarle la otra, y de esa manera obtener el delta H entre el punto en el cual estamos estacionados y el punto sobre el cual está apoyado el prisma. Si nosotros le incorporamos esas dos alturas, me da el desnivel en el suelo, desde donde estamos estacionados hasta donde está apoyado el prisma. Entonces, la estación total me va a estar dando con muchísima precisión la coordenada X, Y, Z de cada uno de los puntos del terreno que estamos nosotros relevando. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es un levantamiento planialtimétrico. Acá estamos hablando de planimétrico porque a continuación tenemos la explicación del levantamiento planialtimétrico. O sea, si nosotros le apuntamos al prisma, le apuntamos con la estación total al prisma, el aparato mide la distancia inclinada, pero también mide el ángulo vertical, por lo tanto calcula la distancia horizontal. Pero también puede calcular este cateto opuesto, haciendo la distancia inclinada por el seno del ángulo vertical, me da este cateto opuesto. Si yo a este cateto, este va a ser un negativo, porque este ángulo es negativo, entonces va a ser esta distancia negativa, le sumo esta distancia positiva, altura del instrumento, y le resto la altura del prisma, o sea, este cálculo más altura de instrumento menos altura de prisma, obtengo el delta H entre este punto B y este punto A. Por eso es que la estación total me pide que le incorpore la altura del instrumento y la altura del prisma para así directamente calcular la altura, el desnivel que hay entre B y A. Y a su vez, como el punto en el cual estamos estacionados tiene cota conocida o previamente definida, porque antes de empezar al primer punto podemos definirle la cota, o si ya es conocida, le cargamos la cota conocida. Pero por lo general
partimos de una cota definida que nosotros la inventamos. ¿Para qué? Para acotar todo el resto del terreno. A partir de ahí, entonces, a partir de la cota definida para el punto B, vamos a tener la cota de A y de todos los puntos que estemos relevando desde la estación. ¿Alguna duda? Profesor, yo tengo una duda. Sí. Cuando después, bueno, que nosotros tenemos todos los puntos con las correspondientes medidas horizontales y verticales, siempre se consideran, digamos, como que el cero sería, en este caso, la estación total, y desde ahí, digamos, como partiendo como un eje, haciendo como un eje imaginario en la estación total, y desde ahí irían todos los puntos, ¿no? ¿Vos me estás hablando de en altimetría o en planimetría? O sea, en ambos, por ejemplo, si nosotros tenemos un proyecto, ¿no? Y obviamente que a partir de la estación total vamos a obtener los distintos puntos del mismo levantamiento topográfico. Ahí nosotros consideramos como que el cero está en la estación total y No, pondríamos los ejes sobre ahí, sobre la estación total, o hay que balizar dónde se encuentra la estación con respecto a algún otro eje. no, mirá. El trabajo consiste de la siguiente manera. Por empezar, se realiza una poligonal. Se realiza una poligonal, se define una poligonal que bordea todos los hechos que querramos relevar. Esa sería la metodología normal de cómo se trabaja. Se realiza una poligonal, se define una poligonal en relación a los puntos que queremos relevar. Bien. Cuando se va a comenzar, que es lo que vos me estás preguntando, cuando se va a comenzar en el primer punto, lo que se hace es, se estaciona en el primer punto de la poligonal, se le apunta a una dirección que estimamos que es el norte, y en esa dirección se define el cero. ¿El cero para qué? Para los ángulos horizontales. A partir de esa dirección, el instrumento va a ver los ángulos horizontales de cada uno de los puntos a relevar y va a ubicar todos los puntos que estamos desde esa estación con un norte que nosotros lo definimos en ese momento. Así como relevamos todos los puntos de interés, vamos a relevar lo que va a ser la próxima estación. Llamémosle E1, E2, E3, E4, cada uno de los vértices de la poligonal, ¿sí? Mientras que cada uno de los puntos a relevar son 1, 2, 3, 4. Bien. Desde E1 relevo 1, 2, 3, 4, 5 y así todos los puntos de interés y relevo el punto E2. Primero lo voy a explicar en planimetría. Entonces, relevo todos los puntos, incluyendo el punto E2, que es la próxima estación. Ahora, cuando terminé de relevar, levanto el instrumento, lo traslado al punto E2, me estaciono en E2 y ahí al instrumento le digo, en lugar de tomar ahora como referencia al norte, le digo al instrumento, porque hay distintos modos de poder ubicar los puntos, le digo que le voy a apuntar a un punto de coordenadas conocida. Y entonces lo busco de la lista de los puntos ya relevados y busco el E1. Me olvidé decirte que el E1 no tenía coordenadas, sino que yo las definí. Antes de empezar, yo le digo al instrumento que estoy estacionado en un punto que lo llamo E1 y que tiene coordenadas, por lo general no se les da 0, 0, para que no me queden coordenadas negativas. Se les da coordenadas 1000 y 1000 o 2000 y 2000, o sea, un número alto para que no me queden coordenadas negativas y no, Claro. y no sean motivo de error. Entonces yo defino 1000 y 1000, por ejemplo, al punto E1 y a partir de E1 le doy coordenada a todos los puntos, inclusive a E2. Levanto el instrumento, me traslado a E2, entonces ahí al instrumento le digo que estoy, ¿en dónde estoy? Y lo busco de la lista en E2. El aparato ya tiene cargado el E2. Entonces le digo que estoy en E2, en ese punto de coordenadas ya conocida. Y ahora le digo que le voy a apuntar a un punto de coordenadas conocidas y busco de la lista el E1, le apunto a E1 y a partir de ahí el aparato sigue midiendo y sigue ubicando el resto de los puntos.
¿Se entiende? Sí, entendí. Como yo estoy en un punto de coordenadas conocida y le apunto a un punto de coordenadas conocida, ya el aparato puede empezar a continuar relevando y ubicando puntos en el mismo sistema de coordenadas. Desde ese punto E2, aparte de relevar todos los puntos de interés, relevo un E3. Y ahí hago lo mismo, levanto la estación desde E2, voy, me estaciono en E3. Desde E3 le digo que le voy a apuntar a un punto de coordenadas conocidas, lo busco de la lista y busco el E2, y a partir de ahí continúo relevando. Y así todo el resto. O sea que en planimetría arranqué con un punto que yo definí, 1000 y 1000, y le di coordenadas a todo el resto. Y en altimetría pasa lo mismo. Profesor, Sí. siempre hay que hacer eso de pararse en un punto que ya conoce, marcar otro y después hacer exactamente el mismo procedimiento con cada punto, o ahí es solamente... No. Fíjate que cuando yo arranqué en un punto Sí, cualquiera. ese sí, pero después cuando usted dijo, bueno, se posicionó en 1 y 2 que ya lo conocía y bueno, apuntó hacia E1 y después siguió con los demás No, puntos, ¿no? siempre no. Hay dos modos. Uno sería en apuntar, en ir y pararme en un punto de coordenadas conocida. Y desde ahí apuntarle a un punto de coordenadas conocida. De esa manera el instrumento resuelve dónde está estacionado en ese sistema de coordenadas y continúa relevando. Esa sería una manera. Bien. Existe otra manera que es un poquito más compleja, que se llama estación libre, que consiste en, yo me estaciono en un punto cualquiera, me puedo estacionar en un punto cualquiera, pero tengo que apuntarle a dos puntos de coordenadas conocidas. Si yo desde una estación le apunto a dos puntos que yo ya los cargué, ya son de coordenadas conocidas, el aparato resuelve la estación por medio de una intersección desde esos dos puntos, la resuelve y sabe dónde está en ese sistema de coordenadas y podemos continuar relevando. O sea que hay dos formas de poder realizar una nueva estación. Sería pararme en un punto de coordenadas conocida y apuntarle a un punto de coordenadas conocida, o bien estacionarme lo que se llama una estación libre, que es estacionarme en un punto cualquiera y apuntarle a dos puntos de coordenadas conocidas. Eso suelo hacer yo cuando hago un relevamiento en la ciudad, por ejemplo. En lugar de dejar estacas, dejo una cruz marcada con corrector, una cruz en una columna de alumbrado, por ejemplo, de las de hormigón que no sufre movimiento, y en una pared, por ejemplo, y me voy. Vengo al tiempo y quiero hacer un replanteo o otro relevamiento y poder usar el relevamiento anterior, quiero completarlo, entonces lo que hago es, me estaciono en un punto cualquiera, le apunto esos dos puntos de coordenadas conocidas y el aparato resuelve la estación de donde estoy estacionado. Eso es lo que tiene que hacer el aparato, poder resolver las coordenadas en ese sistema de coordenadas, poder resolver dónde está posicionado para desde ahí seguir relevando. ¿Está claro? Ese procedimiento es mucho más fácil que el anterior, ¿no? O sea, el de tener dos puntos de coordenadas conocidas y Sí, estacionarte libremente. es más fácil. Es Bien, más fácil, sí. perfecto, entendí. Muchas gracias. Bien, yo les traje, esa es la última diapositiva. Acá tengo eh, taquimetría de precisión, ¿por qué digo que estoy realizando taquimetría de precisión? Porque estoy ubicando planialtimétricamente puntos del terreno, igual que en la taquimetría tradicional, pero de precisión, porque los ángulos y las distancias son medidas con muchísima precisión, por lo tanto, todos estos puntos van a estar ubicados planialtimétricamente con mucha precisión. Acá, por ejemplo, en el dibujito yo estoy relevando un polígono del terreno, ¿ven? Lo estoy relevando, entonces le apunto a este vértice, a este vértice, a este vértice y así, y de esa manera puedo ubicar este polígono y así voy a ubicar los ejes de calle, las edificaciones y todos los hechos de interés desde cada una de las estaciones. Pero reitero, es muy importante que cada uno de estos puntos que van a estar identificados con un número,
o con alguna letra y número, si se quiere también, estén en lo que se llama la libreta de campo, estén bien individualizados de qué se trata, porque después vamos a ir a la oficina, vamos a tener una nube de puntos y no vamos a saber de qué se trata cada uno de los puntos, si no tenemos esa libreta de campo. Si nosotros estamos haciendo planimetría, solamente planimetría, si no me interesan las alturas, yo no tengo que incorporarle, no, le dejo 0 o cualquier valor, va a ser lo mismo a la altura del instrumento y a la altura del prisma. Porque planimétricamente no me interesan las cotas y planimétricamente me lo va a resolver la coordenada de x, y es en planimetría. Entonces, si yo estoy haciendo planimetría, no me molesto en medir la altura del instrumento ni la altura del prisma. Le dejo 0 y que me lo dé en cualquier altura, porque yo luego lo que voy a hacer, incluso cuando bajo todos los puntos, les pongo cota 0. La coordenada z hago que sea para todos 0. Ahora bien, si yo estoy haciendo altimetría, si estoy haciendo planialtimetría, o sea, no solamente planimetría, sino también altimetría, entonces ahí sí es importante que mida la altura del instrumento y que le cargue también la altura del prisma para cada uno de los puntos, que por lo general se la fija a una altura y se usa siempre a la misma altura, para no estar cambiando. Pero esos datos tienen que incorporarlo uno al instrumento para que me dé bien el desnivel entre el punto donde estamos estacionados y cada uno de los vértices a los cuales le estoy calculando el desnivel. Ahora, reitero, esos datos se los cargo solamente cuando estoy haciendo planialtimetría. Si solamente hago planimetría, si yo estoy haciendo una mensura, por ejemplo, no me interesan las alturas. Por lo general, en mi trabajo como agrimensor, el 99% de los casos no me interesan las alturas, hago planimetría. Ahora, si estoy haciendo un relevamiento para hacer un proyecto de obra, entonces sí, necesito los niveles, y ahí sí, entonces tengo que incorporarle la altura del instrumento y la altura del prisma. Yo tengo acá 2 estaciones totales. Que se las quiero mostrar. Esta es una estación total que es del año 1994, que tiene la característica de que no tiene colectora de datos, tiene un procesador porque me calcula el desnivel, me lo muestra en el display, o sea, yo le incorporo la altura del instrumento, le incorporo la altura del prisma, el aparato mide la distancia inclinada y me calcula el desnivel entre el punto donde estoy estacionado y el punto al cual estoy relevando, pero no tiene colectora de datos, no me graba los datos. Por lo tanto, con esta estación total, el problema que tiene es que yo tengo que llevar al campo una libreta, y en esa libreta, en cada columna, le voy a poner la identificación del punto, el ángulo horizontal respecto a una determinada dirección, o respecto a un norte, el ángulo horizontal y la distancia horizontal, por ejemplo, y el desnivel. Entonces, ángulo horizontal, distancia horizontal y desnivel. Ángulo horizontal, distancia horizontal y desnivel. Todo eso me lo va mostrando acá en el display, pero no lo graba. Por lo tanto, lo tengo que yo anotar en una libreta de campo y después hacer los cálculos para poder volcarlo, por ejemplo, en una AutoCAD. Entonces, esta que es viejita, es del año 94, no tiene colectora de datos. Ese es el inconveniente que tiene. Pero realiza el resto de las operaciones. En cambio, esta que ya merecen también un cambio porque se han modernizado mucho. Esta es la amarilla es una Topcon y esta es una Pentax. Esta estación total Pentax, esta sí tiene
colectora de datos. Entonces, cuando uno mide en el campo, va grabando todos los datos y luego llega a la oficina y mediante un cable baja los datos y obtiene la nube de puntos en un DWG, en un archivo AutoCAD. Esa es la diferencia entre una y otra. Ambas tienen siempre lo que se llaman los tornillos de freno, ¿ven? Ahí está frenado los movimientos horizontales y ahí funcionan los pequeños movimientos para poder hacer puntería, tanto en horizontal como ahí está trabado el anteojo. Si yo le aflojo el freno, está libre el anteojo. Si yo lo freno, está trabado, no tengo que hacerle fuerza para no romperlo, no forzarlo, pero noto que está trabado y ahí es cuando funcionan los pequeños movimientos. Todo esto sirve ¿para qué? Para hacer puntería con precisión, pequeños movimientos verticales, pequeños movimientos horizontales. Ahí libero el anteojo y ahí libero los movimientos horizontales. Esta también, estación total, tiene los frenos. No, perdón, es al revés. Este es el freno. Y ahí libero el anteojo. Este es el freno y este es pequeños movimientos. Es al revés que en este. En este el chico es el freno y el más grande es pequeños movimientos. Bien. Esta estación total, a ver, ¿qué diferencias hay? Esta tiene plomada óptica, o sea, miro a través de esta lente y tengo la dirección de la plomada. Esta estación total tiene una plomada láser. Esta estación total tiene con plomada un puntero láser para poder hacer el centrado. Otra diferencia, esta estación total tiene nivel de burbuja tubular y esférico. Acá está el esférico, acá está el tubular. Esta estación total también tiene nivel tubular y esférico, solo que el tubular es digital. Cuando yo la prendo, cosa que ahora no lo voy a poder hacer porque tengo que incorporarle la batería, que este aparato viene con una batería que al cabo de un tiempo se agotan Profe, esas baterías. Sí, se ve la mitad nomás del aparato, perdón. ¿no? Ahí. Que no se sigue viendo, pero, o sea, tendría que bajar la cámara de la computadora. Ahí va. Ah, perdón. Ahí. ¿Mejoramos? Sí, sí. Y ahora sí. Bien. Entonces, les estaba diciendo que este no tiene la batería porque tiene una batería que se adapta para poder usar una batería externa, porque las baterías que vienen de fábrica te duran 2 o 3 años, después ya tenés que adaptarle alguna batería de moto, por ejemplo. La tengo allá guardada, pero si yo le prendiera el display, el nivel tubular, que en la Topcon es físico, que acá es físico, en esta Pentax es digital. O sea, me aparece en pantalla el nivel tubular paralelo a dos tornillos calantes. O sea, me aparecen dos niveles tubulares, uno horizontal y uno vertical. De tal forma que cuando yo lo pongo paralelo a dos tornillos calantes, voy a trabajar con un nivel tubular y ya directamente sin girar el instrumento trabajo con el otro nivel tubular porque me aparecen en pantalla los dos niveles tubulares. O sea que esta tiene nivel tubular digital, mientras que la otra tiene nivel tubular físico. ¿Se ve bien ahora? Sí, sí, se ve bien. Bueno, bien. Después, bueno, eso es un poco la evolución entre una y otra. Pero esta hoy en día ya está, digamos, es viejita, ya merece un cambio para tener mejor pantalla, mejor resoluciones. eh, pero lo cierto es que hoy en día sigue funcionando todavía esta Pentax. Bueno, ambas tienen en los enfoques, tenemos el enfoque del objeto y el enfoque de los hilos del retículo, como siempre. Y bueno, después trabajan igual, pero la diferencia más grande y por la cual en aquel momento incorporé esta nueva estación es porque la Topcon no tenía colectora de datos. Obviamente que eso es muchísimo más trabajo que
que teniendo la posibilidad de que vaya grabando todo y que luego lo podamos bajar a esa nube de puntos en la oficina. Pero esa nube de puntos, como les decía, siempre tiene que estar, siempre el trabajo tiene que estar complementado con la libreta de campo, porque en los teclados no es fácil, siempre es engorroso, siempre es más fácil anotar en una libreta y hacer un gráfico que anotar lo que es el código del punto. La verdad que el código de punto no es cómodo incorporarlo. En ninguna estación total, ni siquiera en el GPS. Yo tengo un GPS con un teclado importante, con una controladora re cómoda, pero asimismo siempre la libreta de campo es más fácil, uno ahí hace dibujos a mano alzada y puede identificar mucho mejor de qué se trata el objeto que estamos relevando. Para después, cuando estemos sentados en la oficina, poder manejarnos mejor y poder identificar cada uno de esos puntos de la nube que tenemos. Bueno, no sé si hay alguna duda respecto de esto que termine. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? De mi parte, no, profesor. Es muy importante que conozcan esto porque, bueno, como les decía, es un poco la vedette de la topografía, lo que es la estación total. Y acá tenemos las dos. Acá se les ven las marcas Topcon y Pentax. A ver, lo voy a inclinar de nuevo como hoy. Ahí se ve. ¿Alcanzan a ver? Sí, sí. Pentax y Topcon. Son dos marcas. Después tenemos Trimble, que ya es una generación mejor, Leica. Estas son de nivel medio, digamos. Siempre son instrumentos japoneses. No sé si me quieren hacer alguna pregunta. O si no, vamos a ir terminando. ¿Cuántos vamos quedando? 36. Bien. Claro, yo no veía lo que ustedes veían. Por eso no veía bien que... Bien. Bueno, si no hay más preguntas, voy a pasar lista.